tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran ustedes en este año nuevo que comenzamos? Bueno, hoy con una propuesta distinta que no se suele abordar, que es el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Ya el nombre nos suena un poco extraño y en verdad el libro tiene algunas cosas difíciles de entender, especialmente algunas figuras, pero tiene un mensaje tan alentador como lo fue a través de los siglos. Este libro maravilloso que Dios puso en el final del Nuevo Testamento, encierra un mensaje alentador, que nos cuenta las cosas que son, las cosas que van a ser pronto y las cosas que están por venir, el final de los tiempos. Así que vamos a estar meditando en algunos capítulos en principio, y si Dios lo permite iremos un poco más allá, pero vamos a dar lectura al capítulo. Es un poco extenso, pero vamos a leerlo, primero porque es la palabra de Dios. Y este libro en particular encierra una bendición para el que lee, para los que oyen y especialmente para los que guardan las palabras de esta profecía. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, la vayas ahí poniendo en el lugar donde escuchás, me acompañes en la lectura y después yo voy a hacer algunas aclaraciones al texto y procurar rescatar el mensaje de Dios para nosotros. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades.
escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, comenzamos la lectura de este libro, decíamos, tan particular. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Por eso comienza el primer versículo diciendo la revelación de Jesucristo que Dios mismo le dio para que la manifieste a sus siervos. El tiempo de Apocalipsis, un tiempo extremadamente difícil. Corría aproximadamente el año 96 de la era cristiana y ya aquellas persecuciones imperiales, que fueron 10 en total, eran tremendas, tremendas. Para ese tiempo, año 96, los grandes referentes del cristianismo, humanamente hablando, como Pablo, como Pedro, habían muerto. Y bueno, y Jacobo en el principio, y Esteban, y muchos de los apóstoles que no se nombran también. Había pasado casi un siglo, 70 años desde que el Señor había llamado a estas personas, que tal vez serían muy jóvenes, pero por distintos hechos de la vida, Pablo allá por el año 60 y Pedro un poco más, fueron martirizados. Prácticamente, hasta donde la historia secular cuenta, todos los apóstoles sufrieron el martirio por el nombre del Señor Jesucristo. Y acá queda, bueno, queda Juan, en esta isla de Patmos, una isla muy pequeña, en medio del mar, allá al sur de Éfeso, muy cerca de las iglesias a las que él les escribe. Entonces, en este tiempo es que Dios escribe esta carta para alentar a sus siervos, especialmente a su siervo, Juan, el apóstol Juan, aquel que escribió el Evangelio, que escribió las 3 epístolas, y ya está viejito Juan, está viejito y está solo, en una isla, desterrado. El castigo para él fue el destierro. Aproximadamente, cuenta la historia, duró 1 año. Luego él salió de esa situación y pudo pastorear la iglesia de Éfeso. Lo cuenta la historia secular, no lo cuenta la Biblia. Pero ahí está su siervo solo y viejito. Qué cosa maravillosa, cómo el Señor aparece en los momentos más oportunos de la vida, ¿no? En alguna ocasión dijo el profeta Elías, solo yo he quedado y busca mi vida para quitármela. Había él enfrentado los profetas de Baal, todo un tiempo de ser un referente de Dios. Sin embargo, en un momento él escapa a una cueva para esconderse por la amenaza de una mujer, la que era la esposa del rey. Y él declara en su momento, solamente yo he quedado y busca mi vida para quitármela. Y Dios le dice, yo guardé 7.000 que no doblaron la rodilla delante de Baal. Y hermano, más que los 7.000, aparece el Señor. Y como dijera alguien alguna vez, el Señor y yo somos mayoría. Hermanos, a veces pasamos situaciones en las que nos vemos solos o nos sentimos solos. Que nos veamos solos o nos sintamos solos no significa que estamos solos. El Señor Jesús dijo en un momento, ustedes se van a ir y me van a dejar solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermano, la gran compañía que necesitamos los cristianos es la presencia de Dios, es todo lo que precisamos. Si hay más personas, bien, nos alienta la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, y bueno, especialmente los hermanos en la fe, pero muchas veces Dios permite situaciones en las que estamos, humanamente hablando, solos, pero ahí aparece el Señor, la presencia, hermano, de Dios, que lo cambia todo, que hizo de esa isla, que es un puntito en el océano, un destierro, por un momento el cielo bajó a la tierra, en la persona del Señor. Yo quería leerte el Salmo 85, el versículo 8, lo quiero leer para citarlo como corresponde, y dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Voy a escuchar lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Se puede decir que el hilo del cristianismo estaba finito, estaba pasando por un momento que uno diría, bueno, qué desastre, murió Pedro, murió Pablo,
¿A quién podemos llamar? Los apóstoles, Juan, viejo. Uno dice, bueno, acá se terminó el cristianismo. Bueno, hermano, la promesa que leímos en Navidad dice que lo dilatado de su imperio, el Señor Jesús, no tendrá fin. Y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra este reino maravilloso que el Señor instituyó hace 2000 años. Así que Él lo está finito. Hay un hombre viejo, cansado, desterrado. Hermano, hay que pensar en las condiciones del destierro, ¿no? No estaba en una isla como a veces se puede pasear. No, no. Dificultades de todo tipo, de abrigo, de comida, de tantas cosas más, porque en realidad estaba castigado ahí por la palabra de Dios, no estaba castigado por delincuente. Pensemos, hermanos, que esta fe que nosotros hoy podemos profesar y vivenciar y demás, costó la sangre y el sacrificio, no solamente del Señor, sino de muchos hermanos que padecieron, y muchos de ellos la muerte cruenta por el testimonio de Jesucristo, como dice acá el apóstol Juan. Entonces, tiene un destino este libro, es declararle las cosas que van a suceder pronto y el final de los tiempos. Apocalipsis es un libro que relata lo que iba a suceder pronto, un mensaje a las iglesias del Asia Menor, ahí da la lista, son 7, y ese mensaje tenía que ser enviado, posiblemente el mismo mensaje a las 7 sería circular, aunque cada mensaje es corto y está dirigido a una iglesia, en aquel tiempo intercambiaban los escritos, pero bueno, hay un mensaje corto para cada iglesia. Pero en un momento salta y habla de la segunda venida del Señor. Dice, aquí todo ojo le verá. Entonces empieza a descubrir el misterio. Déjame decirte con todo respeto, el Señor le manda esta revelación y llega más tarde el Señor Jesús mismo, vestido de una forma espléndida, para declarar las cosas que van a pasar. Y te decía, con mucho respeto, le contó el fin de la historia. Le contó lo que iba a pasar y le contó lo que iba a venir en el mediano plazo y lo que iba a venir en el último plazo hasta el día de la eternidad. Y a través de este libro, Revelación, que es lo que significa Apocalipsis, nosotros podemos tener reforzada nuestra esperanza. Bueno, a lo mejor tu esperanza decayó, te ves solo, o te sentís solo. Bueno, sentí que tu fe por momentos también decae, muchas cosas en contra, el diablo, el mundo, nuestra propia humanidad. Pero en este mensaje, hermano, aparece el Señor, a decirte a vos y a mí que el Señor ha resucitado. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin. Soy el que vivo y estuve muerto, pero yo ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tengo todo el control, como cuando apareció en Mateo 28, diciendo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Señor había resucitado. Pero acá no solamente que había resucitado, apareció glorificado, en algo que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Alentarlos, contarles que no creyeron en vano, que el hilo está finito pero no se va a cortar, porque Dios no se corta, no se termina. Él tiene reservados, no sabemos de la vida de Timoteo, no sabemos de la vida de Tito, seguramente ellos estaban haciendo su tarea en otro terreno, habrían llevado el Evangelio más allá, y otros, como cuenta Hechos capítulo 11, que los que fueron dispersados iban llevando, hablando la palabra, y así se formó la iglesia de Antioquía. Y cuando Pedro está preso, dice, bueno, pero la palabra de Dios no está presa. Y ahí escribe la palabra de Dios que llegó hasta nosotros. 4 cartas maravillosas. Así que, hermano mío, el deseo de Apocalipsis es alentarte a vos y a mí, que tanto lo necesito, para recobrar fuerzas. El reino está en pie. El rey está viniendo. Y acá nos va a contar lo que va a pasar pronto y lo que va a pasar al final de la historia de la humanidad. Así que estemos atentos a este libro maravilloso que nos va a contar todas las cosas. Y nos va a dejar algunos interrogantes, algunas preguntas de algunas figuras donde, bueno, no está tan claro el significado. Hermano, cuando Dios deja algún misterio en la palabra de Dios, lo hace con un propósito. Que tu fe y la mía se alimenten y se sostengan. El curioso ante estas cosas, por no entenderlas, las deja.
El hombre, la mujer piadosa ante estas cosas se arrodilla y adora al que vive por los siglos de los siglos. El libro de Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Acá hay algunas cosas secretas. Cuesta, no hacen a la salvación, no hacen al plan de Dios con los hombres, pero nos quisiéramos saber qué es la piedrita blanca que vamos a mencionar en un momento, qué significado tiene y algunas otras cosas más. Pero como decían aquellos queridos viejos que hoy descansan con el Señor, hermano, cortemos la fruta madura. Las cosas que sí se entienden, vamos a tomarlas, vamos a apropiarlas para nosotros. Hay una salutación cuando comienza el libro de Apocalipsis, muy especial, que la vamos a releer, y dice: Juan a las 7 iglesias, verso 4, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Acá están las 3 personas de lo que nosotros llamamos Trinidad, por definirlo de alguna manera. Del que es, que era y que ha de venir. Uno dice: es el Señor Jesús. No, este es Dios el Padre. Pero más tarde el Señor se presenta de la misma manera. Porque como dijo el Señor en los Evangelios, yo y el Padre uno somos. Y es muy difícil nosotros que podamos definir la persona de Dios. Pero acá el primer saludo es del que es, del que era, que ha de venir, y más tarde le agrega el Todopoderoso, que es la traducción del nombre Jehová. El Todopoderoso significa Jehová. Así que bueno, el primer saludo es del Padre, y el segundo saludo de los 7 espíritus que están delante de él. Algunas otras traducciones dicen: y de los 7 aspectos de su espíritu. Bueno, puede ser. Nosotros lamentablemente no leemos griego. Dios tiene un espíritu, su Espíritu Santo, pero posiblemente tenga distintos aspectos, distintas maneras en que se mueve. La gracia de Dios, dice la Biblia, es multiforme. ¿Qué significa? Tiene varias formas. Es como un diamante facetado. Uno lo mira de distintos lados. Es la misma gracia, pero aparece de modos distintos. Y el Espíritu de Dios es uno, pero hace un sinfín de actividades. Así que bueno, con todo respeto por la Escritura y no queriendo decir lo que la Biblia no dice, tenemos acá para Juan y nosotros un saludo del Padre, un saludo del Espíritu y un saludo del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, el testigo fiel. Testigo significa mártir. Cuando se habla de mártires, se hablan de testigos. Todos aquellos que apóstoles y demás fueron martirizados. Fueron muertos por causa del testimonio, mártir, testimonio. A veces dice: esta persona es un mártir, es un sufriente. Bueno, el testimonio de Jesucristo, te vuelvo a repetir, que a nosotros no nos cuesta prácticamente nada. A muchos le costó la vida. Le costó los bienes, la familia, la sangre. Así que no, como decía Pablo, no nos avergoncemos nosotros, o no lo tengamos en poco este testimonio que costó tanto. Primero la sangre del Hijo, también la de sus siervos, y tantas cosas que serían difíciles de enumerar. Entonces, el tercer saludo es de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y qué título hermoso: el soberano de los reyes de la tierra. Más tarde lo vamos a ver montando un caballo, y dice: Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el título que lleva el Señor en su cabalgadura, en el regreso. Rey de reyes, Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Si bien los reyes en la tierra ejercen su voluntad y demás, todo eso está debajo del gran rey. Como dijera Nabucodonosor, el cielo gobierna. Un solo rey, el Rey de los Reyes, el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, qué privilegio. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no con otra, con su propia sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Antes había reyes o sacerdotes. El rey no podía oficiar de sacerdote. El sacerdote no podía oficiar de rey. Sin embargo, el Señor, a través de su amor, de su sacrificio, nos hizo reyes
y sacerdotes, reyes por ser hijos del rey, del linaje real, y sacerdotes también, porque podemos presentarnos delante de Dios para interceder por las personas, para ofrecer sacrificios de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, la obra del Señor por tu vida y la mía es maravillosa. Yo te recomiendo que apagues un poco el noticiero, la televisión, los medios de internet y tantas cosas más. Los cristianos hoy como nunca tenemos que tener puestos los ojos en estas verdades que son gloriosas. Acá se sostiene nuestra fe. Estos son los fundamentos de nuestra fe. No sabemos qué va a pasar con este virus, con el otro virus. Este libro nos va a declarar las cosas importantes que van a acontecer sobre la humanidad. Algunas están aconteciendo y otras van a acontecer. Eso. Aquí vengo pronto. Nosotros llevamos hace tantos años que lo dijo. Señor, ¿cuándo es? Nuestra vida son 80 años. Te esperé toda la vida. Y hermano, la pregunta es ¿qué son 80 años en el concierto de la eternidad? ¿Qué son 80 en el concierto de la eternidad? Bueno, no es nada. Dios tiene un plan que quiere que todos los hombres sean salvos, no solamente los que vivieron nuestros 80 años. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos. Quiera el Señor que los hombres pensemos lo mismo y querramos también. Bueno, ¿cómo sigue este relato apasionante? Dice el verso 9 que estaba en la isla Patmos, como ya dijimos otras veces, y él allí tiene una visión. ¿Y cómo lo relata? Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Bueno, hermano, acá aparece el Señor resucitado y glorificado, las dos cosas. Está resucitado, cuando el Señor apareció resucitado en Mateo 28, no tenía este aspecto. Y ahí está Juan, como decíamos, solito, tal vez pensando, bueno, tal vez mis días terminen acá. No lo sé. Y todo está tan difícil pensando, a lo mejor, qué pasará con uno y con otro. Pero relata, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algo importante para nosotros, hermanos, no solamente en el día del Señor, todos los días. Andad en el Espíritu, dice el libro de Gálatas, y no satisfagan los deseos de la carne. Y dice, Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, por eso que pude oír. Hermano, Dios nos quiere hablar siempre, y a veces, ¿por qué nosotros no escuchamos? Sencillamente porque no estamos en el Espíritu. Como se dice, estamos viendo otro canal. Entonces no escuchamos la voz. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en ese lugar tan difícil. ¿Y qué pasó? El Señor apareció, hermano. Hermano, el Señor aparece en los momentos más difíciles de nuestra vida. Todos tenemos recuerdos de momentos en los que el Señor apareció. Yo no he tenido el privilegio de verlo en forma visible, pero la presencia de Dios hizo manifiesta de tal manera que calmó toda la ansiedad, todo el temor, la angustia, la soledad, todo, porque apareció la presencia de Dios que lo llena todo. Y él ahí lo describe al Señor. ¿Y cómo es que lo ve? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, pulido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Él después dice, cuando lo vi caí como muerto. Semejante visión de la persona del Señor. Hermano, la religión oficial se ha ocupado de mostrarnos al Señor permanentemente crucificado. Los recuerdos que la gente tiene es o el Señor en brazo, un bebito, o el Señor muerto en la cruz. Bueno, hermano, el Señor ya no es un bebito indefenso y ya no tiene relación con la cruz. El aspecto del Señor hoy es este. Este es el Cristo resucitado y glorificado
que aparece con estas vestiduras blancas, como el sol cuando resplandece en la fuerza. Y dice que su voz como el estruendo de muchas aguas. En una ocasión pude visitar las cataratas del Iguazú. Y a medida que íbamos caminando, lejos de la caída de agua y todo, se sentía un estruendo terrible. Y yo recordaba este pasaje y pensaba, ¿qué es lo que habrá sentido Juan? El estruendo de muchas aguas. Y cuando ya nos acercábamos a la caída, prácticamente no podíamos hablar uno con otro por el ruido terrible del agua. Hermano, esta es la majestad del Señor. Aparece de esta manera. Y él dice, yo cuando lo vi caí como muerto. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Versículo 17. Puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Y aquí que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Bueno, hermano, acá el Eterno es el Señor. Yo soy el Alfa y el Omega, las dos letras del abecedario griego, la primera y la última. Soy el principio y el fin. Dice Isaías 44, antes de mí no fue formado Dios. Y después de mí tampoco lo va a haber. Hermano, acá se presenta el Señor Jesús con los atributos que leímos hace un momento, que tenían que ver con el Padre, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá aparece el Señor Jesús y dice lo mismo, porque son la misma persona. Solamente que el Señor, cuando llegó a esta tierra, en medio nuestro, lo que hizo es velar toda esta gloria, quitar toda esta gloria. Entonces fue entre nosotros aparentemente una persona más. No había un resplandor especial en el Señor, nada. Decían, no es este el hijo de José, de María, están sus hermanos con nosotros, con todo respeto, era un judío más. Y el poeta dice, nada retiene al descender, sino su amor y su deidad. Eso es lo que el Señor retiene. Todo lo entrega, gloria, pres, corona, trono, majestad. El Señor se humana para llegar a nosotros. Pero el Señor después resucitado vuelve a la gloria que tuvo con el Padre. Y cuando aparece acá en Patmos, baja con parte de esa gloria. Los ojos como llama de fuego, el rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, que no se puede mirar el sol de frente sin quedar cegado. Bueno, es una luz superior, porque Él es el autor del sol. Cuando Dios dijo, sea la luz, el sol todavía no existía. El sol aparece en el cuarto día. Y dice, ¿qué luz fue la que apareció? La luz de Dios, hermano. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. La luz es preexistente al sol. Aunque no haya sol, hay luz igual, y es la luz de Dios. Y acá aparece lo que es la luz de Dios. Es superior a la luz del sol. También dijo Pablo, en su experiencia de conversión, en el camino a Damasco, que hubo una luz superior a la del sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo no caer como muerto, no? Y esto nos tiene que llevar a pensar que si bien el Señor es el Cordero de Dios, si bien el Señor es tan cercano a nosotros, manso como cordero, fuerte como león, hermano, el Señor ya no tiene una vestidura de una túnica solamente. Hoy el Señor tiene los atributos que le corresponden, vestido de honra y de gloria. Y es bueno que nosotros tengamos también este sentir que tuvo Juan. Cuando le vi, caí como muerto. A veces escucho que algunas personas se dirigen al Señor como si fuese el primo. Es verdad que el Señor nos ha hecho cercanos, pero hermano, el Señor es temible en gran manera. Es Rey de Reyes, Él es Señor de señores. Ante el nombre del Señor se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya no es el bebé, ya no es el Cristo crucificado, la cabeza inclinada, eso ya pasó. Decía Pablo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Ya el bebé no está más, el crucificado ya no está más, el Señor ha resucitado y el Señor hoy está vivo en medio nuestro, preparando su regreso. Algunos dicen el Señor está viniendo. Bueno,
Leemos los dos últimos versículos para terminar. Dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro son, que has visto, son las 7 iglesias. Bueno, acá hay alguna de las primeras divergencias. ¿Cómo es esto de los ángeles de la iglesia? Cada iglesia tiene un ángel, Esmirna, la Odisea. Acá aparentemente el texto dice que sí. Pero ángel se traduce también como la palabra mensajero. Así que posiblemente este mensaje que Juan recibe del Señor le es enviado al mensajero, algunos dicen al pastor de la iglesia. Son explicaciones. Acá se habla de él como un ángel. Ángel significa mensajero. Y le explica, mirá, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los candelabros, los candeleros que has visto, son las 7 iglesias. La iglesia, hermano, tiene que ser luz. Tiene que ser un candelero. Luz. Luz al barrio. Qué hermoso sería, ¿no? Ahí está la iglesia. Luz al barrio. No porque tiene el frente bien iluminado, que también es bueno, sino porque los cristianos somos distintos. Que la gente del barrio, que la gente que nos ve en los distintos lugares, porque la iglesia no es el salón, la iglesia somos nosotros, nos vea distintos. Un resplandor, una luz, una esperanza. No hay queja en la persona, no hay amargor, no hay rencor. El creyente es luz, es esperanza, porque él tiene una palabra de esperanza. Así que bueno, llegamos hasta aquí hoy. Y el Señor, hermano, nos ayude. Después con lo que llega, vamos a estar meditando cada mensaje a cada iglesia. Distintos mensajes, distintas iglesias, pero todas del Señor. Así que nos quedamos hoy con esto. Hasta acá. Hermano, si estás triste, si estás solo, si te sentís solo, tenés que saber que no estás solo, que el Señor está con vos. Que Él dijo, aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si yo lo siento o no lo siento es otra cosa. Dios no nos llama a nosotros a sentir. Dios nos llama a nosotros a saber. Yo muchas veces me siento solo o triste o afligido. Eso no cambia la realidad de Dios, de que Él está. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Cuando está nublado, uno dice el sol no está. El sol está arriba de las nubes. Los que tuvieron la experiencia de viajar en avión y alguna vez salir en medio de la tormenta, de la lluvia, del cielo negro, llega un momento cuando el avión cruza esas nubes y arriba se ve el sol resplandeciendo con una fuerza terrible. ¿Qué es lo que hay entre el sol y nosotros? Nubes negras, que duran un tiempo y después se van. Y podemos visionar de vuelta la luz del sol. A veces Dios permite alguna nube negra que se interpone entre Él y nosotros para fortalecer nuestra fe y para saber, no sentir, para saber que el Señor está. Aunque yo no lo sienta o no lo vea, hermano, el Señor está con nosotros. Así sea con tu vida y con la mía.